Bien, hermanos, tengan buenas tardes a todos. Primero que nada agradezco a Dios por haberme dado esta nueva oportunidad de poder verlos nuevamente, hermanos. Y gracias a ustedes también por haberme dado esta oportunidad. De verdad estoy contento y feliz de mí mismo de poder hacer esta obra del Señor. Y me alegra por ustedes toda la fuerza que han hecho, han estado trabajando, han crecido. Es una bendición de Dios lo que están haciendo. Bien, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios. Y como les decía, hermanos, esta es la segunda vez que estoy aquí con ustedes. No sé cuánto tiempo que regresé, hermanos, pero hoy vamos a estudiar justamente la palabra de Dios. Hoy, hermanos, estamos ya empezando otra vez este mes. Pero, hermanos, ojalá que estemos fuertes en la fe y ojalá, hermanos, que hemos seguido adelante estos tiempos. Vamos a empezar a abrir nuestras Biblias. Vamos a empezar a leer en el libro de San Juan. Vamos a ver qué nos enseña, qué nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 5, libro de Juan, capítulo 5, en su versículo 6. Capítulo 5, en su versículo 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Hermanos, en aquel tiempo esta fue la pregunta que Jesús hizo al hombre que había estado enfermo ya por mucho tiempo, según la Biblia, que ya llevaba 38 años enfermo. La pregunta que le hizo Jesús a este hombre: ¿quieres ser sano? Es una pregunta, hermanos, no sé cómo lo tomó ese hombre. Tal vez dijo: es porque me va a dar algo para que yo me sane. ¿Quiénes de nosotros, hermanos, siendo cojos o siendo que está enfermo, no quieren ser sanos, hermanos? ¿Será que hay unos hermanos que dicen: yo no quiero sanar, me conformo con mi enfermedad? Pero en aquel tiempo Jesús le dijo a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Hermano, el hombre se emocionó. Como le decía, ¿quiénes de los que están enfermos no quieren ser sanos? Vamos a ver, hermano. El enfermo debe desear la salud. Y se supone que la mayoría de los que están enfermos sí la desean. Pero el hombre no debe preocuparse solamente por la salud del hombre exterior, sino que también debe preocuparse por la salud del hombre interior. Como le decía, comentaba una hermana allá afuera hace ratito. La enfermedad hoy en día, hermanos,
pareciera que ha avanzado mucho, hermano. A veces en mi familia se cura uno o se sana. Pasa unos días, se enferma otro. Pero esa enfermedad, hermanos, es en el hombre exterior. Pero la Biblia también nos habla, hermanos, también de la enfermedad del hombre interior. Es necesario tener cuerpo sano, eso es cierto. Pocas personas tienen cuerpos perfectos. Casi todos tienen defectos de alguna clase y muchos cuerpos están enfermos. Desde el tiempo de Jesús, hermanos, y los apóstoles sanaron a muchos enfermos. Hoy, igual, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Para nuestro cuerpo es importante ante los ojos de Dios. Vamos a leer, hermanos, qué nos dice en primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 6, en su versículo 13. Versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios, hermanos. El cuerpo come, duerme, habla, camina, hace muchas cosas, hermanos. Pero Dios no destruirá todo eso. La palabra de Dios: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Hermanos, por eso decía que es necesario tener cuerpo sano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es para fornicación, hermanos. No es porque yo estoy sano, tengo cuerpo perfecto, tengo cuerpo que puedo hacer lo que se me dé la gana. No solo porque tengo un buen cuerpo, hermanos, voy a aprovechar para hacer lo que quiero allá afuera, sino que dice la palabra de Dios: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Nuestro cuerpo, hermanos, a veces muchas personas hacen muchas cosas. Muchas personas, hermanos, hoy en día hacen lo que uno quiere. No solo aquí, hermanos, en muchos lugares hay personas que teniendo cuerpo sano se divierte, se goza de eso. Pero nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Que nos dediquemos, hermanos, a servir a Dios, a obedecer a nuestro Dios, hermanos, y dedicar nuestro cuerpo solamente para el Señor. En el versículo 20, mismo libro, capítulo, en su versículo, el versículo 20,
Mismo capítulo lo estamos leyendo. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, también aquí nos dice la palabra de Dios que es importante que el cuerpo está en buena condición, pero también es necesario sujetar los miembros del cuerpo a la voluntad y al servicio de Dios. Nosotros hemos sido comprados por precio, por eso debemos glorificar a Dios, hermanos. Debemos seguir adelante firmes, hermanos, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra de Dios. Que dediquemos nuestros cuerpos, hermanos, para servir a nuestro Dios. Que no usemos nuestro cuerpo, hermanos, para hacer lo que no es bueno, hermanos. Como les decía, mucha gente se aprovecha de su cuerpo, que está bien, hermanos. Creo que aquí hay oyentes todavía que no se ha decidido. Tal vez piensa que cuando se arrepiente ya no puede hacer lo que está haciendo ahorita. Allá donde vivo, hermanos, cuando le predicas a alguien la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Si me entrego a Dios, quiere decir que ya no puedo hacer lo que estoy haciendo. Si me decido a hacer lo que me estás explicando, quiere decir que voy a olvidar todos los placeres de mi cuerpo. Hermanos, esa es la excusa que hace la gente. Esa es la excusa que hace la gente para hacer lo que uno quiere, para hacer lo que a él le conviene, hermano. Pero eso no es bueno pensar, hermano. A lo mejor nosotros como cristianos pasa todavía en nuestra mente, hermanos, ¿qué debo hacer con mi cuerpo? Estamos hablando hace ratito, hermanos, aunque nosotros somos cristianos, debemos tener mucho cuidado, hermanos, con nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, y dedicarnos a hacer solamente la obra de Dios, hermanos. Como dice la palabra de Dios, que es necesario sujetar los miembros del cuerpo a la voluntad y al servicio de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que nos conviene hacer, hermanos. Nosotros estamos aquí, es una bendición de Dios. Pero si nosotros hablamos allá afuera, si nosotros queremos hacer las cosas de allá afuera, hermanos, nos va a llevar a la perdición, hermanos. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice otra vez, hermanos, en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, aquí nos explica otra vez, hermanos. Hermano Darinel, ¿me puede hacer favor de leer? Romanos 6:13.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias. Aquí, hermanos, nos explica la palabra de Dios. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros, hermanos, es lo que debemos de hacer siempre y practicar esto, hermanos. No debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia, dice la palabra de Dios. Es muy bonito cuando uno decide acercarse a Dios. Es muy bonito cuando uno que dice que cree en Dios, hermano. Que su cuerpo, hermanos, lo cuida. Que lo presente, todos los miembros de su cuerpo, como instrumentos de justicia, hermanos. Es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, durante estos tiempos que estamos aquí, hermanos. No debemos presentar nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. Ahí no podemos ganar nada. Ahí no podemos encontrar nada bueno, hermanos. Pero si uno presenta a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, eso es bueno y eso es bonito, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos enseña de esta manera, hermanos, que es necesario que nuestros cuerpos estén sanos para poder presentar los miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso Jesús decía a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Nosotros, hermanos, aunque estamos sanos físicamente, pero hay unos que están enfermos espiritualmente. O hay unas personas que tienen esas dos enfermedades, hermanos. Muchos están enfermos físicamente y espiritualmente. ¿Qué es lo que debe hacer uno, hermanos? Sanar su cuerpo y dedicar o presentar todos esos miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que debe hacer uno, hermanos. Vamos a ver otro texto, hermanos. Dice: es necesario tener mente sana. Muchas personas no tienen mentes sanas, hay mucha enfermedad mental. Pero también la Biblia nos habla de la enfermedad mental de naturaleza espiritual. Vamos a
regresar en Romanos, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, sobre la enfermedad mental de naturaleza espiritual. Romanos 1, 28. Dice la palabra de Dios. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dice la palabra de Dios, hermanos. Todos en aquel tiempo, los que no quisieron tener en cuenta a Dios, los que hicieron las cosas a su modo, hermanos, Dios mismo los entregó a una mente depravada. Es muy triste, hermanos, porque dice para que hicieran las cosas que no convienen. Cuando uno, hermanos, ya no está bien su mente, hace cosas que no debe, hermano. Piensa cosas que no le hacen nada bien, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios. Dios los entregó a una mente depravada. Eso es lo triste, hermanos. Nosotros estamos aquí, es lo que debemos cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo físico, y también debemos cuidar nuestra mente, hermanos. Debemos cuidar nuestra mente espiritual, porque si hacemos, hermanos, lo que queremos o no tomamos en cuenta a Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Nos va a entregar a una mente depravada. Ahí sí, hermanos, haces lo que haces, aunque no conviene, pero ahí estamos haciendo. Eso es lo malo que sucede, hermanos, entre los hermanos. Eso es, hermanos, que a veces no nos cuidamos, a veces no lo tomamos en cuenta a Dios, y Dios nos va a entregar a una mente depravada, dice la palabra de Dios. Y dice también allá en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, todas las cosas son puras para los puros, dice. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, hermanos. Como les decía, todo lo que uno piensa, lo hace, hermanos, sin pensar bien si es bueno hacer esas cosas o si le conviene hacer esas cosas, hermanos. No lo piensa antes de hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios:
sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Mente corrompida. Por eso no hay nada puro en su mente, puras cosas negativas. Piensa esas personas que tienen mente corrompida. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros hay que tener nuestra mente sana para poder pensar solamente en las cosas de Dios, para poder hacer solamente las cosas buenas, como dice la palabra de Dios, hermanos, que debemos pensar solamente lo que es bueno, lo que nos conviene pensar, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos pensar nosotros como cristianos, hermanos? Vamos a ver qué nos dice Pablo allá en Filipenses. En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. En otra versión dice, en esto pensar. Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que debemos pensar? Que es solamente estas cosas, hermanos, debemos meditar, debemos pensar siempre como cristianos, hermanos. Solamente las personas que tienen mente sana pueden pensar estas cosas, hermanos, espiritualmente. Solamente los que tienen esa mente puedan pensar estas cosas, hermanos. Dice Pablo, en esto pensar o en esto meditar. Es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, como cristianos. Es muy importante que nuestros pensamientos que sea de acuerdo con el Señor. Que no pensemos puras cosas del mundo. Que no pensemos, hermanos, todo lo que ofrece el mundo, sino que debemos pensar solamente en las cosas de allá arriba, hermanos, las cosas buenas delante de Dios. Es lo que debemos pensar nosotros, hermanos. Otro punto, hermanos, nos dice, es necesario tener corazón sano. Hay enfermedades del corazón físico, son de los más peligrosos, hermanos, para el cuerpo humano, nuestro corazón. Pero la Biblia habla mucho del corazón que no es físico. Se refiere a la inteligencia, la voluntad, las emociones y la conciencia, hermanos. Por ejemplo, como dice la palabra de Dios, con el corazón se ama a Dios, con el corazón se cree en el Evangelio, con el corazón se obedece al Evangelio.
Por eso la Biblia, hermanos, nos habla mucho del corazón que no es físico. Muchas de las personas hoy en tiempo, hermanos, sufren de enfermedades en el corazón, pero eso es físico, hermano. Hay muchas personas, hermanos, que conozco allá que están enfermos del corazón. ¿Por qué? Porque ellos se dedican solamente a tomar bebidas que no es bueno para el cuerpo. Y decía el Señor, hermanos, que quiere sanar su corazón, quiere curarse. Pero no solamente, hermanos, queremos estar sanos físicamente, sino que es muy importante estar sanos espiritualmente, hermanos. Porque como dice la palabra de Dios, que con el corazón se ama a Dios, con el corazón se cree, se obedece al Evangelio, hermanos. Es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Vamos a leer en Efesios, hermanos. En Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, verso 18, dice la palabra de Dios. Entenebrecidos de su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dice la palabra de Dios, hermanos, que muchos tienen la mente en las tinieblas y están lejos donde está la salvación, donde está Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Muchos de las personas, hermanos, tienen un corazón duro, pero la Biblia dice, el corazón duro es un corazón enfermo. Es lo que decía, hermanos, que debemos sanar nuestro corazón espiritualmente, porque dice la palabra de Dios, si tenemos un corazón duro, es porque tenemos un corazón enfermo. Por eso debemos sanar, hermanos. Si hay corazones todavía aquí con nosotros que no lo han sanado, es importante que lo hagan, hermanos. Es importante tener nuestro corazón sano y no estar enfermo. Aunque uno dice, ¿por qué me dice ese hombre o ese hermano? ¿Por qué me dice que estoy enfermo del corazón si yo estoy bien? Aunque nosotros físicamente tenemos un corazón sano, pero hay personas que sí están enfermos del corazón espiritualmente. Y eso es lo que debemos sanar hoy en día, hermanos. Y eso es lo que las personas deben hacer, sanar su corazón. Es lo que debemos hacer todos, hermanos. Vamos a leer uno más, hermanos. Aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y verso 6.
dice la palabra de Dios, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios, este corazón que no es físico. Nosotros, hermanos, podemos sanar nuestro corazón cuando cumplimos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Seremos como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, dice la Biblia. Es lo que nosotros, hermanos, debemos anhelar todos. Como dice la palabra de Dios, hermanos, o nosotros decimos, todos anhelan la buena salud del cuerpo y de la mente. Es una bendición grande estar así, hermanos. Igualmente se debe anhelar la salud espiritual. Se cuida el corazón físico para tener buena vida aquí en este mundo. Y se debe cuidar el corazón espiritual para tener vida eterna. Es lo que debemos practicar, hermanos, y es lo que la Biblia nos enseña y nos dice, hermanos. Por eso, hermanos, ojalá que hayamos entendido un poco todos. Hermanos, la palabra de Dios es muy bonito. Y es muy importante que nosotros pongamos en práctica todo esto. Porque, ¿qué sirve, hermanos? Que yo estoy bien, sano, fuerte y hago lo que quiero, hermanos. ¿De qué me sirve, hermanos? De nada sirve. Por eso estamos bien todavía, gracias a Dios. Pero debemos aprovechar, hermanos, para dedicarnos a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Es lo que debemos hacer siempre, todos. Cuidarnos. Es necesario tener el cuerpo sano físicamente, hermanos, para poder hacer la obra de Dios, para poder obedecer a Dios, hermanos. Si yo estaría enfermo como aquel hombre cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Estaba cojo, hermanos. Si fuera yo cojo, ¿cómo podría llegar aquí, hermanos? Por eso es necesario tener ese cuerpo sano físicamente, pero hay que pensar muy bien las cosas, hermanos. Hay que sanar también nuestra mente, hay que sanar también nuestro corazón, que está enfermo, hermanos, espiritualmente. Eso es muy importante, hermanos, para hacer que nos dediquemos solamente a hacer la obra de Dios, hermanos. Y gracias, hermanos, nuevamente por haberme dado esta oportunidad. Ojalá, como les decía, que hayan entendido un poco de la predicación, aunque es corto, no sé cómo lo hagan por tiempo, creo que predican, pero disculpen, hermanos, si tomé de más el tiempo. Pero, hermanos, todos estamos bien, contentos parece, y felices, y ojalá que así sigan siempre, hermanos. Sigan adelante, fieles al Señor. Hay que perseverar, hermanos. Pero el tiempo, como dice la palabra de Dios, hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Mañana no sabemos qué será de nosotros. Mañana quizá uno ya no esté. ¿Y qué le podemos hacer, hermanos? Es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Perseverar, hermanos, estar fuertes, la fe, hermanos. Es lo que debemos hacer. Y gracias, hermanos. Es todo. Y Dios les bendiga. Amén.